Pongamos juntos el tema sobre la mesa. Bueno, comentar que se hizo una revisión de 4 años de la Auditoría Superior de la Federación, siendo titular David Colmenares Páramo, de 2017 a 2020, pues encontró que solamente se pudieron recuperar 17 pesos de cada 100. Sí, lo escuchó usted muy bien, 17 pesos de cada 100 señalados como irregulares, no claro el destino de estos recursos. Este es un promedio mucho menor que el de sus antecesores. La pregunta es si la Auditoría Superior de la Federación ha cumplido su labor. Saludo a Raúl Frías Lucio, que es nuestro director editorial, y a Víctor Hugo Hernández. ¿Qué tal, compañeros? Adelante. Hola, Marta, qué gusto saludarte. Buen inicio de semana, ya estoy despidiendo. Buen inicio de semana. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos ya, desde luego, en este segmento especial del tema sobre la mesa. Víctor, ¿cómo estás? Creo que no me escuchas, pero bueno, ahorita hacemos los ajustes necesarios para que esto suceda. Bueno, estábamos hablando precisamente de las auditorías y es lo que comentaba Marta Reyes en este asunto. ¿Para qué sirve una auditoría superior de la Federación? ¿Para qué sirve el trabajo que hace este órgano que depende directamente de la Cámara de Diputados a nivel federal y que esto de alguna forma, Víctor, sí nos muestra un trabajo importante que debe hacer la Auditoría Superior de la Federación, que aparte tienen auditores y tienen una buena estructura de trabajo para poder hacer pues un sondeo, una auditoría al dinero y cómo se ejerce el dinero. Hay que recordar que la Auditoría Superior depende de la Cámara de Diputados y está para que se prevenga y se vigile, se prevengan casos de corrupción y se vigile el buen destino de los recursos públicos. Pero ¿qué pasa? Ya lo decía Marta al hacer esta presentación. Resulta que la Auditoría Superior de la Federación, que hoy encabeza David Colmenares, ¿sí?, ha venido reduciendo su campo de acción y esto es muy lamentable. Ya lo decía bien Marta, de cada 100 pesos observados, Víctor, es decir, de cada 100 pesos que se ejerce y solamente lo que la auditoría alcanza a revisar, que es menos del 10% del dinero que se gasta, menos del 10%. Y de eso sí resulta que, bueno, se ha reducido el número de dinero recuperado y eso es una mala noticia porque en un sexenio donde se habla de austeridad, de bajar, de acabar con la corrupción, pues resulta que se está observando menos de lo que hizo el anterior auditor superior, la Auditoría Superior de la Federación, es decir, de 17 pesos que actualmente es lo que se está recuperando de cada 100, sí, en el pasado eran 53 pesos de cada 100. ¿Qué está pasando, Víctor? Sí, en la administración anterior, del 2000 al 2016, en promedio de rescate, así es, era de 53 pesos por cada 100 y hoy es 17 pesos de cada 100. ¿Qué está pasando? Pues que es el diagnóstico también de instituciones que tal vez tengan la mejor de las intenciones, pero también el dato que da Raúl es terrible, terrible. Menos del 100% del dinero que se gasta se logra supervisar. O sea, ¿qué ocurre con las otras cuentas? Sí, no, ¿Qué ocurre? Ahora, esto forma parte de toda esa estructura que tenemos en nuestro país, hecha para cuidar los dineros. La Auditoría Superior de la Federación, que tú bien lo dices, responde al Congreso, como las auditorías superiores estatales, que también responden a sus congresos, sin contar los sistemas anticorrupción que hay en muchos estados, la Fiscalía Anticorrupción Estatal, la Secretaría de la Función Pública, que también están integradas en los estados, las Contralorías Municipales, todas estas instancias creadas precisamente para vigilar los pesos y vigilar las manos a los políticos deshonestos. Pero en realidad, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que la mayor parte de estas instituciones están sumamente presionadas, cuando no cooptadas, cuando no minimizadas, cuando no forman parte del gran negocio, y eso es lo que hace imposible que se puedan recuperar, bueno, que se puedan primero detectar los casos y luego recuperar, porque si esto se da en el ámbito federal, donde hay más publicidad,
por utilizar una expresión. Imagínate lo que ocurre en los estados, en el interior del país, donde muchas veces la publicidad pues es prácticamente nula. Así es, y ahorita si quieres tocamos algunos casos de estos, pero mira, no solamente es la capacidad de recuperar dinero robado o desviado, ¿sí? Sino además las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación se han reducido casi a la mitad de lo que sucedía anteriormente. Entonces, si empezamos a ver, una visión global de lo que está sucediendo, es una muy mala noticia, Víctor, porque podría decir, bueno, se está recuperando menos dinero, pero ya hay más denuncias, pero hay mejor supervisión, pero hay una mejor revisión y lamentablemente no. Mira, este es un gráfico muy interesante que nos habla precisamente de qué es lo que está observando. Cuentas públicas del 2017 al 2020, que es en esta administración. Total de observaciones, 454,000 millones de pesos, ¿sí? Recursos aclarados, solamente 75,000 de los 454,000. Y de los que no se sabe exactamente qué, son estos 378,000. A ver, esto nos habla de que sí, hay que recordar cómo funciona esto. La auditoría escoge ¿qué va a revisar? ¿Sí? Cuentas donde se haya invertido dinero público federal. Estamos hablando ahorita solamente de lo federal. De ahí la Auditoría Superior de la Federación hace, digamos, esos cruces de información, que tengan sus facturas, que se haya entregado la factura y que se haya entregado el cheque correspondiente, que se haya recibido el bien o el servicio. Sí, digamos, una compulsa primero para poder ver. Luego viene la segunda parte, es decir, a ver, en esta primera parte no checa esta factura que se pagó de 100 pesos y se entregaron servicios por 5, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? Se les cita a los funcionarios, les dice, oye, a ver, ¿por qué recibimos solamente 5 y se facturaron 10? Y tienen varios procesos para que esto sea aclarado. Bueno, una primera llamada de atención, una segunda llamada de atención, no hay respuesta. Los funcionarios públicos hicieron ojo de hormiga, no hay factura que aparezca, entonces simplemente se presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República y esperando que esa fiscalía haga realmente su chamba para sancionar a esos funcionarios y recuperar el dinero que sea desviado o que se ha perdido o que se lo robaron. Sí, aquí lo que nos dice la auditoría es que de esos 400 y tantos mil millones, solamente 75,000 se aclararon. Es decir, se pudo recuperar y justificar ese dinero. Y el resto, ahí quedó. Claro. Hay denuncias. Pero claro. Pues, ahora, Raúl, también pasa algo. No todo esto que estamos hablando tiene que ver con robo. Claro. Con robo o con sustracción de recursos. Muchas veces es la mala administración o que se colocó el dinero donde no se debía o se utilizó el recurso de otra manera y está el papeleo y hay que demostrar cómo el dinero finalmente terminó utilizándose correctamente. Pero bueno, muchas son problemas de tipo administrativo y de tipo logístico, que es cierto, también se tendría que demostrar la transparencia. Pero también hay otro asunto. Tiene 6 meses para poder aclarar eso. 6 meses. Ahora, también hay dos asuntos que también complican mucho este escenario. Quienes hacen las leyes también hacen la trampa, Raúl, como dicen, ¿no? Quien hace la maña también hace la solución y encuentran siempre la manera, porque saben el camino, conocen el proceso y precisamente pueden no solo boicotearlo, sino también engañarlo. Las facturas falsas, los contratos amañados, los supuestos servicios que se reciben, me pongo de acuerdo para que tú estés de acuerdo conmigo y así engañamos. En fin, es increíble la manera como encuentran nuestros políticos que son delincuentes de cuello blanco, las formas para poder engañar al fisco y engañar a las autoridades. Y finalmente te diría yo, el discurso de protección que se da desde las mañaneras con el presidente, que a mí me enfada mucho, porque minimiza muchas veces estos casos de sonada corrupción que hemos visto, y ahí se manda el mensaje, si lo puedes, si lo sabes hacer, hazlo, total, yo te voy a proteger de una u otra manera, porque la culpa la van a tener los de atrás, no nosotros. Mira, el caso, y también hay que darle su justa proporción a la auditoría. De las grandes investigaciones que se han detectado, por ejemplo, la estafa maestra, la del sexenio pasado,
fue gracias precisamente a la auditoría. Todo ese manejo de empresas fantasma con la cual y universidades públicas con las que se hicieron enormes fraudes, que por cierto, dinero que no se ha recuperado y tampoco hay sancionados, ¿eh? Ahora, que por cierto, también ya la señora Robles ya está en su casa y ya le dieron la primera absolución y es muy probable que terminen perdonando y olvidando todo. Y estamos hablando de más de 6,000 millones de pesos. Ahora, la estafa maestra de este sexenio, Sagalmex, sí, de alguna forma, sí, estamos hablando de 9,000 millones de pesos, sí, donde la auditoría detectó que se compró azúcar, toneladas, miles de toneladas de azúcar que no se entregaron, ¿sí? Y a través de empresas fantasma, de empresas que estaban dadas de alta de familias muy pobres o de una mujer que... el caminito que ya conocemos. Bueno, ese tipo de cosas, o sea, la auditoría lo detecta, la auditoría presenta la denuncia, ya hay un funcionario, uno, de mediano pelo, sí, que es el que está sancionándose. Y al director Ignacio Valle, ¿qué hace este sexenio? ¿Qué hizo este sexenio? ¿Qué hizo el presidente? Premiarlo. Lo premió, lo cambia de dependencia. Entonces, a ver, bien lo decías, la Auditoría Superior creo que faltan muchas cosas por hacer en las auditorías federales, en las estatales que te digo, pero también me parece que este discurso que hoy se usa desde la mañanera, sí ha debilitado a todo lo que es el sistema anticorrupción del cual forman parte las dependencias que tú ya mencionabas, las Contralorías, la Auditoría Superior, en fin, todas estas dependencias, simplemente ¿por qué? Porque si en los casos emblemáticos que ha habido, como el tema de Texcoco con la actual candidata al gobierno del Estado de México, sí, con el caso de Manuel Bartlett, en donde el hijo es tan cínico que licita y vende ventiladores defectuosos y a sobreprecio en plena pandemia y no pasó absolutamente nada, y así como estos otros muchos casos que se han documentado y que simplemente no sucede nada. Entonces, ¿qué viene? Y este es el resultado de lo que estamos leyendo con este reporte de Mexicanos contra la Corrupción. Sí, hay un desánimo, los auditores de la Auditoría Superior de la Federación dicen, pues, ¿para qué auditamos bien si de todas formas no se sanciona, no hay culpables, no se recupera dinero? Entonces, entramos en una dinámica de que no se combate y que además hay desánimo y las presiones que tú bien decías, porque el mismo auditor sufrió la presión cuando el presidente lo señaló con el caso del tema del aeropuerto, que por cierto no nos han dicho cuánto nos va a costar el tema del aeropuerto en total, es decir, lo que significa el poder cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, y por otro lado, también el costo del nuevo aeropuerto